de cuál sea la salida que proponga la oposición en Venezuela, el cambio ha llegado y ya se están buscando las alternativas para, como lo decía, esta izquierda, como lo vimos en las pasadas elecciones recientes en Bolivia, cuando le dijeron también a Evo Morales, no te queremos en la reelección. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué este cambio de la ciudadanía que le daba este voto a estos líderes? Mira, yo pienso que ya la gente se hartó de esta mentira, se hartó de este reciclar de estos pseudo personajes de la izquierda. Yo realmente no creo que estas señoras sean ni comunistas ni socialistas. Esto es un mezclote que ellos ni siquiera lo entienden. Evo Morales hoy estaba hablando precisamente de las redes, que se han convertido en el dolor de cabeza de estos personajes. Y decía que nosotros lo que hacíamos era reciclar basura. Sí, reciclamos a esos personajes, a todo lo que dice, todo lo que sale de su boca que es basura, y nosotros le decimos al pueblo, a la gente, a nuestros compatriotas, la verdad. Bueno, en Ecuador, Dalo, yo he visto una situación similar a la de Venezuela, pero he dicho, oye, han salvado las diferencias porque había persecución contra la prensa, sin embargo han logrado sus batallas también. En el referéndum revocatorio, en el referéndum para la aprobación de un segundo periodo constitucional de Rafael Correa, lo ganó, pero sin embargo con una transición en donde no se va a hacer efectiva a partir de 2017. Es decir, él no se va a medir en estas elecciones. Suficiente estos 10 años que tiene Rafael Correa. Y tú como candidato has dicho, bueno, yo voy a representar este nuevo ciclo de la democracia en Ecuador. ¿En qué estaría representado? Sí, nuevamente buenas noches a todos los televidentes. Bueno, primero aclarar que en Ecuador no existió referéndum para la reelección indefinida. Una modificación se la hizo de a la través de la sí. Asamblea Nacional, donde el gobierno tiene mayoría absoluta, y más bien el gobierno de espaldas al pueblo, que en un 70% se había pronunciado en todos los sondeos de opinión que querían el referéndum para ser consultados y tener el derecho de decir lo que hoy pasa en Bolivia. No queremos reelección indefinida, porque yo creo que nuestros pueblos han despertado. Pero más allá que despertar contra los hombres, han despertado contra esta intención de ciertos mandatarios que por muy buenos o muy malos que sean, no los queremos de por vida en el poder. A los pueblos latinoamericanos nos gusta la libertad, nos gusta la democracia, y uno de los requerimientos implícitos de esta democracia es la alternancia en el poder. Pero eso pasó, pero les decían que sí querían. Entonces y disculpa que te interrumpa, porque yo quiero saber si Hugo Chávez tenía un papel importante en esa situación en todos estos países, porque, oye, no hay que menospreciar 10 años Rafael Correa, 14 años el chavismo en Venezuela, y bueno, porque Chávez se murió, porque si no estaría él mismo, sí, claro que sí. Seguramente. En Bolivia, cuando entregue Evo Morales, serían 14 años. O sea, sí gozaban del apoyo. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué fue ese despertar? De acuerdo, lo que pasa es que América Latina venía de una época de desigualdad, de injusticia, en el que estos discursos revolucionarios que prometían la igualdad, que generaban esperanza, que hablaban de la equidad, sembraron una esperanza en nuestros pueblos, y por eso se volcó un apoyo importante que, acompañado de la bonanza petrolera, hizo que los gobiernos sean perdurables. Una vez que cae el petróleo, los gobiernos ya no empiezan a gustar tantos, y yo creo que el pueblo comienza a entender que más importante que el discurso es el futuro de las naciones. El otro día escuchaba a un consultor político decir, hay que dejar tranquilo al muerto, hablando del expresidente Chávez. Y yo creo que en Ecuador pasa exactamente lo mismo. Correa se va. A quienes les guste, a quienes no les guste, eso es lo menos importante. Él tomó su decisión de irse a Europa, de volver a Bélgica y dejar un país endeudado, pero se va. No podemos seguir hablando de él, hay que pensar en el futuro del Ecuador, y desde ahí nace nuestra candidatura, una candidatura que busca la paz, que busca alejarse del odio que estos gobiernos han sembrado, y que piensa en el Ecuador del futuro, de cómo sacar adelante una nación que un gobierno que con mucha incapacidad en materia económica nos deja endeudados con el imperio chino y con pocas posibilidades de salir adelante, pero hay que tener una visión optimista, como son nuestros pueblos, que comienzan a despertar y dicen, queremos un cambio hacia el futuro. No del odio que este gobierno dice, tampoco de la oposición que estaba en un discurso de odio, sino que entender que así como la causa en Venezuela fue Venezuela, hay una causa más importante que Correa en el Ecuador, hay una causa más importante que Evo en Bolivia, que es el futuro de nuestras naciones, y los pueblos se están volcando a esas causas, que es el futuro precisamente. Bueno, justamente hablando del pueblo, cosas como las que les voy a mostrar a continuación, que son trabajadores en Venezuela, de la empresa de productores de alimentos más grande que existe,
le reclama al gobierno las medidas en contra de los patronos y de la empresa privada no es a quienes les afecta. Nos afectan a nosotros, a los que hacemos producir esta industria. Vamos a escucharlo. Que todos los trabajadores de la empresa Polar rechazamos cualquier tema de intervención, expropiación, y que nosotros estamos dispuestos a defender nuestros puestos de trabajo. Queremos dejarle bien claro, de alguna manera, al presidente que ha hecho un llamado, que produzcamos, que de alguna manera exista producción en este país, pero a veces no entendemos su posición. Y por eso es que no nos queda más remedio. No vamos a esperar que se paren todas las plantas. Vamos a salir a la calle a movilizarnos. Lo llamamos a todos de forma cívica, no con enfrentarnos con nadie. El gobierno no es nuestro enemigo. Los empresarios no son nuestros enemigos. Los llamamos a trabajar todos en conjunto, porque los más afectados somos los trabajadores. Douglas, este despertar del pueblo, como decía Daló, se hace evidente en estas quejas y en estos reclamos de este pueblo. Pero en Venezuela, ¿estar en las calles de esta manera va a traer su resultado? Yo pienso que sí. Yo pienso que el despertar, hace unos años atrás, tú veías como Hugo Chávez, por ejemplo, hablaba de exprópiese acá, vamos, este edificio de qué es, vamos a expropiarlo. Y la gente aplaudía. En este momento, cuando Nicolás Maduro tiene una ley que pasó por encima de la Asamblea Nacional y se va al TSJ, y el TSJ lo trata como si fuese una bodega, y les da esta ley, las personas están rechazando esa medida. Y ya no tienen ese mismo arranque, esa misma fuerza que tenía Hugo Chávez. Definitivamente había una conexión más que política emocional con Hugo Chávez. No la hay con Nicolás Maduro, y yo no creo que se pueda mantener mucho tiempo en el poder. La gente está despertando y va por la cabeza de todos esos bandidos que han acabado con el país hasta este momento. Bueno, al comienzo del programa decía que quería comenzar por lo más reciente, que era lo que había ocurrido en Bolivia. Aceptó finalmente Evo Morales, pero bueno, hace una advertencia con respecto a los resultados del referéndum que realizaron. Vamos a escuchar. Ahora será que hemos perdido una batalla, pero no la guerra. Pero además de eso, con semejante apoyo de un 50%, que es el voto duro de este proceso, el voto duro de la Revolución Democrática Cultural, que los que ganaron con el no, ya han ganado el neoliberalismo, se equivocan. Sabe que es el único movimiento político que va a garantizar la estabilidad política. Y la estabilidad política, esa estabilidad económica con crecimiento además de eso. Bueno, aquí hay una realidad que yo no quiero sacar del contexto latinoamericano, que a fin de cuentas es lo que está representado en esta mesa, y es que sí, perdió los resultados, pero un margen de un poco más de 2%. Eso tiene una lectura importante también, ¿no? Sí, y es lo que decía al inicio de esta entrevista. Yo estoy convencido que hay muchos seguidores de Evo Morales que votaron por el no. Porque el verdadero sentimiento es el no a la perennización en el poder. A los pueblos les gusta la alternancia, les gusta la democracia, les gusta la renovación. Por eso hoy ves trabajadores exigiendo cambios, ya no permitiendo expropiaciones. Incluyendo el sistema político. De un modelo autoritario, incluyendo el sistema político, que además es necesario. Es importante para las naciones salir de ese discurso al que nos arrastraron estos mandatarios autoritarios, perseguidores, atentatorios contra las libertades, que generaron una agenda de odio e hicieron inteligentemente que la oposición caiga en el mismo discurso. Entonces tenías solo dos opciones. Dependías del gobierno que odiaba o de la oposición que respondía con odio. Cuando en Venezuela la MUD entiende que el enemigo a atacar no es Chávez, sino un modelo económico que fracasa en las manos de Maduro, y se lo explica al pueblo y explica que la causa es Venezuela, entonces tienen éxito. Y lo mismo pasa en Bolivia. El señor Chávez perdió un referéndum cuando intentó aprobar la reelección indefinida, y por eso las declaraciones de Evo son preocupantes, porque quiere decir que va a seguir la misma ruta que siguió Chávez, de no ser un buen perdedor y de quizás, a través del poder legislativo o constitucional,
conseguir lo que no consiguió en las urnas democráticamente, cuando el pueblo le ha dicho no a su intención de perennizarse en el poder. La alternancia en el poder es importante porque hay toda una juventud atrás que quiere un futuro mejor para sus naciones, que se está preparando para aquello y que estamos presentando nuestras opciones. Pero siendo un poco abogado del diablo yo, y además venezolana, Douglas, hay un sector del chavismo que no quiere la alternancia, pero no quiere el cambio del modelo político que está. Quieren un chavismo sin Maduro. Y dicen, yo era chavista, pero ahora no lo soy, pero es por culpa de Maduro. O sea, todavía creyeron en ese sistema de izquierda. Sí, evidentemente se le metió unos tuétanos a la gente. Y te lo digo porque hay mucha gente que a diario me manda mensajes, me explica y me dice, sí quiero, o sea, me encantaría mi casa, esta casa me la dio Hugo Chávez. Y tienen ese mensaje caló realmente. Y la tarea de nosotros, los que estamos ahora, por ejemplo, en las redes, que se ha vuelto en Venezuela el blackout informativo es impresionante. Nosotros nos toca explicar para que las personas entiendan que eso es un derecho adquirido, eso es algo que está en la Constitución, no es algo que te regaló Chávez, no es algo que te regaló Maduro. O sea, y eso hay que trabajarlo. Para nosotros tener sentido de pertenencia tenemos que trabajar para tener un país para todos, un país mejor. O sea, es una cuestión que debe entenderlo el venezolano. Y en Ecuador el pueblo tiene esa misma dolencia que lo mueve a la participación electoral, porque yo, de verdad yo lo he dicho y yo insisto, y quizás tú dirás, pero ¿cómo me vas a hablar así de mi país? Pero yo digo, de entre todos los países de izquierda y de los del ALBA, yo veía y digo, oye, en Ecuador es donde están mejor, porque veía que a veces Rafael Correa hacía como actos de constricción, sobre todo cuando eran los ataques a la prensa, que es lo que más me afecta como periodista. Y decía, en Venezuela no vemos esto, ¿no? Quizás por eso el pueblo se siente motivado a votar, ¿o no? A ver, primero, celebro la actitud y el comentario que hacías antes, en el que se reconocía que hay una todavía importante aceptación a un modelo que vino de antaño a darle algo al pueblo. Entonces, hay proyectos sociales que desarrollaron estos gobiernos, que son luchas sociales que se conquistaron en estos gobiernos, que es importante reconocerlos. El problema es que cuando sales con un discurso en el que dices, Correa no ha hecho nada, el peor enemigo del Ecuador es Correa, el pueblo sabe que es mentira. Y hay que comenzar a hacer una política honesta. Correa ha hecho. Correa avanzó en su primer mandato en muchos aspectos que históricamente el Ecuador no había podido avanzar porque no tenía el dinero que tuvo Correa. ¿Qué es lo lamentable del presidente Correa? Su autoritarismo, su prepotencia, su atentado constante a las libertades. Sí, él sale y dice y pide tregua a los medios, pero por un lado ha ganado indemnizaciones utilizando la justicia, persiguiendo a los medios de comunicación y encarcelando a periodistas. Entonces, esa prepotencia agota, hastía y hace que esa obra visible el pueblo ya no comience a valorarla tanto y deje de creer en su palabra por sus cambios constantes. Entonces, en Ecuador no se puede dejar de reconocer que ha habido mucha obra en infraestructura y esa obra tiene que mantenerse. Y esos programas sociales tienen que mantenerse, pero hay que pensar hacia futuro. Correa también ha malgastado una gran riqueza que tuvo el Ecuador, no supo precautelar la crisis que se venía con la baja del petróleo y hoy estamos viviendo una crisis producto de la mala planificación económica de un gobierno que no supo precautelar lo que se venía y que hoy está suplicando que se termine su periodo porque Ecuador camina aceleradamente una crisis como lo está Venezuela en las manos de Maduro. Pero un momentito, aquí Rafael Correa ha dicho que no hay crisis y vamos a hacer una pausa. Al regreso, pues lo vamos a ver y me explicarás. Sí, encantado. Porque eres testigo y doliente de esa realidad. Volvemos después de la pausa con Douglas Hidalgo, hablando de lo que pasa en América Latina y lo que se espera. Ya volvemos.